Hola, qué gusto poder comunicarme con ustedes en estos momentos en los que está iniciando la Semana Santa, la Semana Mayor, la semana más importante en la tradición cristiana. Pero, ¿qué es lo que celebramos? ¿Realmente hay algo que celebrar? ¿O hay algo que nos hace pensar, reflexionar, recordar con dolor, arrepentirnos, hacer sacrificios, dejar de bailar, dejar de cantar? ¿De qué es tiempo esto? ¿De qué se trata? Es increíble que en el Evangelio de San Juan, que está dividido en dos partes, la primera parte es el libro de las señales, pero la segunda parte es el libro de la gloria. ¿Y a quién cree que se refiere San Juan con el libro de la gloria? Pues a la pasión de Jesús. Y eso es lo que vamos a conmemorar en estos días, la pasión de Jesús, lo que Jesús vivió durante su crucifixión, su muerte y su resurrección. Cuando yo era niña, yo recuerdo, la Semana Santa era tiempo de cuaresma, de no comer carne, de hacer sacrificios, y nos recomendaban la penitencia. Íbamos a los templos y las imágenes estaban cubiertas con un color morado. Había una sensación de tristeza, pero San Juan le llama el libro de la gloria. ¿Cómo es eso? Tal vez es que no hemos entendido realmente de qué se trata la pasión de Jesús. Vamos a hacer un sencillo recorrido que a lo mejor nos puede ayudar a que cada quien descubra qué significado puede tener la Semana Santa para nosotros hoy, en pleno siglo XXI, en un mundo que ha avanzado muchísimo, muchísimo en la tecnología, en la ciencia, pero que parece que algo falta. A lo mejor la Semana Santa nos pudiera dar algún tip de qué es lo que falta. Vamos a ver. Tenemos que reconocer que sabemos muy poco de la historia de lo que vivió Jesús en estos días. Tenemos muy pocos datos de primera mano. Algún historiador habla de un hombre que fue crucificado, de un tal Jesús que fue crucificado. Pero en realidad lo que ha llegado a nosotros es lo que está en los evangelios. Los evangelios, como sabemos, no relatan hechos históricos. Los evangelios lo que relatan son como esas primeras comunidades interpretaron lo que ellos habían vivido en esos últimos días de Jesús y cómo esos últimos días los habían hecho descubrir una manera diferente de ver la vida. Algo que los hizo empezar a darse cuenta que la vida era mucho más valiosa de lo que creíamos, porque la muerte en realidad no era el fin, que había algo mucho más importante más allá de la muerte. Pero vamos a ver, ¿cómo interpretaron ellos esto? Porque esto es una experiencia espiritual, y el que sea espiritual no quiere decir que no sea real, pero faltan palabras.
Las palabras no nos dan para entenderlo. ¿Qué nos dicen entonces los evangelios? Nos narran lo que para ellos fue o significó la muerte de Jesús, su dolor, su crucifixión y finalmente su resurrección. Es importante descubrir en estas formas de interpretar lo que los que escribieron los evangelios vivieron. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Qué puedo yo aprender? Porque no se trata de honrar a Jesús en esos días, ponerlo en los altares, ir a misa, cantar, celebrar. Se trata de descubrir qué me quiere decir y qué tiene que ver eso conmigo. Miren, vamos analizando un poco de lo primero que hablamos en la Semana Santa. Son momentos difíciles. Tenemos a este hombre que está sufriendo porque sabe lo que va a llegar. El Evangelio nos habla de la oración en el huerto de los olivos. ¿Qué sentiría Jesús? Sufría porque se sentía abandonado de aquel en quien él había confiado, a quien llamaba Abba. Pero también se sentía abandonado de sus amigos, aquellos que lo habían acompañado y que ahora estaban dormidos y no tenían idea de lo que él estaba sufriendo. Grandes gotas de sangre salían de su frente, dice el Evangelio. ¡Qué angustia! ¡Qué miedo! Pero en esos momentos de gran dolor, viene a su corazón una voz interior que le hace cambiar y decir: yo no quiero que me pase esto. Si es posible, quítame esto. Quién sabe si pueda yo, pero no es lo que yo quiera. Quiero lo que tú quieres. ¿Sí? Ese a quien él le hablaba, nosotros le llamamos Dios, pero se le puede llamar de muchas maneras. Podemos decir que era la vida con mayúscula, que nos va llevando a través de nuestros días de vivencia histórica, nos va llevando más allá de lo que uno hubiera podido imaginar. Y muchas veces, ante situaciones que nos parecen terribles, esas situaciones terribles tienen mucho que darnos, al grado de que una vez que las aceptamos, una vez que nos rendimos ante la vida, una vez que podemos fluir con la vida, algo pasa en nuestro interior. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Dice el Evangelio que después de haber pedido que pasar este cáliz sí era posible, pero que no se hiciera mi voluntad sino la tuya, un ángel del Señor vino y lo llenó de paz. Cuando nosotros afrontamos este tipo de situaciones, qué importante es actuar como Jesús. Finalmente decir: lo que tú quieras, quiero fluir con la vida. Aceptación de la realidad, ante la cual yo no la puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi actitud ante ella. Actitud de aceptación, actitud de fluir. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Seguramente porque al ver a Jesús haciéndolo, decimos: pobrecito, cuánto sufrió, qué barbaridad, pero no tratamos de seguirlo. Y es que no es fácil seguirlo.
Jesús pudo llegar a esto porque fue un hombre que estaba en contacto con su ser interior, en donde habita esa divinidad que también nos habita a todos. Un hombre que dedicó su vida a hacer el bien a los demás y conviviendo con los demás siempre tenía tiempo para alejarse a orar, a estar en silencio, a meditar. Tenía tiempo para analizar los grandes textos espirituales del judaísmo. Tenía tiempo para contemplar la naturaleza, para descubrir en la sencillez de las flores del campo, de los niños, de todos los seres humanos, independientemente de su color, de sus creencias, de los enfermos, de los pobres y de los ricos. En todos encontraba la presencia de Dios. Este hombre fue capaz entonces de enfrentar su situación y cambiar de esa angustia y de ese miedo y de esa sensación de abandono a confiar, a rendirse y a fluir. ¿Cómo tenemos que aprender de él? Pero sigamos adelante. Digo que históricamente no tenemos muchos datos, pero sí sabemos que los romanos tenían una forma de castigar a aquellos que se rebelaban a su poder de una forma muy cruel. Y sí sabemos también que este hombre Jesús habló, actuó y manifestó a todos los que le rodeaban que el Dios verdadero no era un Dios de poder, no era un Dios que necesitara de sacrificios, era un Dios que lo único que quería es que nos amáramos los unos a los otros. Y claro que esto que él dijo, pues no le convenía a aquellos que ostentaban el poder, aquellos que querían dominarlos por la fuerza o a través de las creencias, haciéndoles pensar que Dios estaba ofendido y que tenían que hacer sacrificios para poder recuperar la amistad divina. Y Jesús dijo, no, 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 no va por ahí. Ese no es el Dios en el que yo creo. Ese no es mi Abba. Entonces se convirtió en un peligro para las autoridades, tanto para las romanas, poder civil, como para las autoridades judías, el poder religioso, que no tardaron en ver cómo acababan con él. ¿Qué fue entonces lo que llevó a Jesús a ser crucificado? Pues fue una injusticia tremenda, fue una arbitrariedad de aquellos que le tornaban el poder y que están acostumbrados a quitar de enfrente a cualquiera que no piensa o que no actúa como ellos quieren y actúan. Jesús fue víctima de la injusticia de los que detectan el poder, que no pudieron comprender la riqueza de su mensaje y solamente lo vieron como un peligro. Los evangelios entonces nos hacen ver que estando este Jesús en la cruz, nos demuestra de lo que es capaz un hombre que habiendo hecho el bien, se fue despojando de su ego a tal grado que llega el momento en que, clavado en una cruz, ya ha logrado deshacerse de su ego. Un hombre que, liberado del ego, enfrenta su situación con una paz, con una forma de entregarse en forma total, aquel en quien siguió confiando hasta el último momento, pero no nada más,
Este hombre, habiéndose despojado de su ego, es capaz de comprender a aquellos que lo están lastimando de una forma inhumana. Y lo único que dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué quiere decir esto? No los ve como malos, pero sí como ignorantes. ¿Cuántos de nosotros, en lugar de ver a las personas con esta sutileza y este cariño, no pensamos en cómo ha sido la vida de las personas que a lo mejor nos han ofendido, y hacemos un montón de juicios, ¿sí? Y queremos vengarnos? Estamos todavía poseídos por el ego, pero Jesús nos demuestra en la cruz de lo que es capaz. Y no solamente es capaz también de comprender aquel que para todos se había portado muy mal, el crucificado que tenía a un lado, y le dice: no te preocupes, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Son palabras que el Evangelio pone en la boca de Jesús. ¿Cuánto tiene que enseñarnos lo que es una persona que ha muerto a su ego y que está listo para entregarse totalmente, totalmente a esa divinidad que lo habita de una forma pacífica, confiando? Si lográramos nosotros tener esa confianza en momentos difíciles, y quiero decirles que lo que sufrió Jesús, ha habido muchos seres humanos que también han sufrido, y posiblemente hasta peores castigos, pero no hemos aprendido de Jesús. En nuestra tradición cristiana nos han hablado de Jesús como el Señor, el Redentor, el Salvador. Qué bonito. Él sí, porque Él era Dios. Y nosotros no ponemos más que ponerlo en un altar, rezarle, pedirle, pero como decía yo hace rato, pero no imitarlo. ¿Y qué tal si descubrimos que la misma esencia divina que estaba en Jesús es la misma esencia divina que nos habita a nosotros? Y que Jesús nos invita no a seguirlo, sino a creer y a vivir como Él vivió. ¿Seremos capaces de esto? Creo que la Semana Santa tiene mucho que decirnos. En el momento en que Jesús muere, el ego se acaba y emerge su identidad divina, la misma que todos tenemos. ¿Seremos capaces de descubrir esta esencia y seremos capaces de trabajar para poner al ego al servicio de nuestra esencia, no eliminarlo, porque el ego es bueno? Gracias al ego podemos sobrevivir, pero que no nos domine. Jesús logró que no lo dominara, y veamos las consecuencias. Creo que haber elevado a Jesús a los altares y haberlo hecho para nosotros una persona a la que no podíamos imitar, porque Él era Dios y nosotros no. Pero esto hizo que el mensaje de Jesús no nos llevara a que nosotros cambiáramos nuestra vida, sino un mensaje en el cual podríamos encontrar consuelo. Pero el mensaje de Jesús no es nada más para consolarlos, no es nada más para pedirle que haga lo que nosotros queremos, es para ser mejores personas. Tiene que haber una transformación para quienes decimos
que queremos seguir a Jesús. Esto ya por lo pronto nos deja reflexionando. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado con nuestra fe? El cristianismo hoy es un instrumento para ayudar al que sufre. Qué bonito. ¿Pero será ese el objetivo del mensaje de Jesús? Miren, hoy la psicología ha descubierto una íntima relación entre el dolor humano y esta psique nuestra que encuentra en el dolor un medio para apagarlo, ¿sí? Un medio para tranquilizarlo, un medio para justificarlo. Es que debo de haber hecho algo mal. Es decir, el generar en nosotros culpa nos lleva a desear el dolor como un medio para tranquilizar esa culpa. Esto es un mecanismo del ego. Sin embargo, nosotros hemos creído que el dolor de Jesús es necesario porque con ese dolor está pagando una culpa. ¿Culpa? ¿Culpa de qué? Culpa de que desde nuestros primeros padres, allá en el paraíso terrenal, desobedecieron a Dios y perdieron su amistad. Esa ofensa a Dios tenía que ser reparada, pero no podía ser reparada por cualquier ser humano, porque la ofensa había sido a todo un Dios. Entonces, fíjense qué manera de explicarnos las cosas. La ofensa tenía que repararla un Dios para que fuera una reparación digna, pero también un hombre, porque el hombre había cometido la ofensa. Entonces, se le ocurre a Dios mandar a su hijo para que él expíe la culpa. Ningún padre, por malo que sea, se le ocurriría exigirle a un hijo que se muriera para que él quedara contento. ¿Cómo es posible que por siglos hayamos creído esto? Y sin embargo, quedó grabado en las conciencias, no nada más de las personas en forma individual, sino en la conciencia de los pueblos. Y esto ha venido acompañándonos. Todavía yo de chiquilla, yo oía eso en la catequesis, ¿sí? Jesús, con su dolor, nos libera de la culpa. Una culpa que cometió la humanidad. Yo soy parte de la humanidad, entonces yo también tengo culpa. ¿Qué ha generado esto? Esto ha sido de consecuencias terribles. Primera consecuencia, ¿de qué Dios estamos hablando? Un Dios que es tremendamente cruel, como ningún padre de familia podría ser. Esto es algo gravísimo, pero no nada más. La culpa que se origina nos mueve a buscar el dolor para pagar la culpa. Y entonces nos queda claro que el dolor es bueno. ¿Por qué? El dolor es bueno porque sí, porque ayuda a mitigar las culpas. A esto se le llama dolorismo y es un mecanismo del ego. Un mecanismo que daña, un mecanismo del que no somos nosotros dignos de venir cargando a lo largo de nuestra vida. El dolorismo que se genera en esta Semana Santa es increíblemente vivido, sobre todo por gente que ha vivido situaciones difíciles. Nuestros países pobres, nuestros países latinoamericanos, en donde la vida ha sido más difícil, es donde se generan
este tipo de manifestaciones, de tradiciones en donde se escenifica la Semana Santa y se llega a los extremos de personas que se flagelan, que se crucifican. Psicológicamente hablando, estamos hablando de un absurdo, pero todavía vemos esto, la Semana Santa, que glorifica el dolor. ¿Es realmente eso el mensaje de Jesús? El culto, entonces, al dolor ha generado distorsiones de tipo psicológico que urge aclarar. Las nuevas generaciones ya no creen en esto. Por eso se retiran muchas veces. Las nuevas generaciones y cualquier persona humana con una personalidad sana quiere vivir feliz. Es más, eso era lo que Jesús quería. Jesús viene a decirnos con su vida y con algunos pasajes del Evangelio que seamos felices. Ese es el contenido del sermón de las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas Jesús nos dice, sean felices, y no nada más nos dice que seamos felices, sino que nos dice cómo lograrlo. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Por qué en nuestras catequesis no veíamos esto? Pero sí veíamos la Semana Santa. Sí veíamos la cruz, los latigazos, la corona de espinas, los sufrimientos. Eso sí lo veíamos, ¿sí? Esto nos debe hacer reflexionar, ¿sí? Toca lo más profundo de la psique humana, con esa culpa natural que obtiene el niño desde que nace. Esto es natural, es propio del proceso de un ser humano que se identifica como culpable cuando ustedes saben el complejo de Edipo, que es algo que la psicología lo explica. El niño se siente culpable de ser alguien que está entre la relación con su madre y está estorbando la relación con el padre. En fin, son culpas propias de la evolución de un ser humano. Pero pasando estas primeras edades, una persona madura logra descubrir que esto es lo natural de acuerdo al proceso, pero no tiene ningún fundamento real. Pero el mensaje cristiano tradicional ha subrayado la culpa. ¿Qué se busca con esto? Pues que la persona que se sienta culpable está lista para hacer cualquier cosa para acabar con la culpa, entre otras, el sufrir, pero también el obedecer. El obedecer. ¿Es esto propio de una persona madura? Reflexionemos. ¿Querría eso Jesús? ¿Que obedeciéramos o querrá que decidamos? ¿Querrá que seamos dueños de nuestra capacidad que Él nos dio, que Dios nos dio para decidir en la vida? Todas estas repercusiones están atoradas en la psique de muchos cristianos, ¿sí? Bueno, entonces los seres humanos en la cruz hemos proyectado no nada más el dolor de Jesús, sino nuestros propios dolores. Y en lugar de trabajar para liberarnos de ella, trabajar con nuestro niño interior, trabajar con nuestra sombra, entender que no hay culpa, sí hay responsabilidad, pero no culpa,
En lugar de trabajar con eso, vamos hacia la cruz y decimos perdón, 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 oh Dios mío, perdón y clemencia. Y bueno, seguramente habremos oído estos cantos. Entonces, vamos llegando. ¿Cuál es entonces el significado de la muerte de Jesús? ¿Por qué murió? ¿Murió o lo mataron? Pues habría que analizar las dos cosas. ¿Cuál es, pues, el significado de la muerte de Jesús? Vamos viendo. Desde un nivel histórico, Jesús muere como víctima de aquellos que no toleraron oírlo hablar como hablaba, porque ponía en peligro el poder que estaban ejerciendo. Fue entonces una represalia del poder, ¿sí?, que generó una alianza muy extraña entre dos autoridades que de entrada se odiaban, pero que hicieron una alianza para acabar con él: el poder político romano y el poder religioso judío. De una manera cruel e injusta le callaron la boca, lo quitaron de en medio, como ya lo habíamos dicho. Entonces, la muerte de Jesús es un episodio más de la historia humana que nos recuerda a tantos a los que las instituciones del poder han quitado de en medio, ¿sí? Las dictaduras que ha habido en los diferentes países, todo lo que el hombre que busca ser libre ha tenido que sufrir por aquellos que detentan el poder. Pero más allá de lo que el hecho histórico nos deja claro, tenemos que entender que para aquellos discípulos y amigos de Jesús, en quien esperaban, de quien veían venir que se iba a acabar con la opresión, que lo habían entendido como el Mesías que venía a salvarnos del dominio de aquellos que los oprimían, y acaban viéndolo crucificado. ¿Qué pasó? ¿Fue una ilusión lo que este hombre nos contó? ¿Cómo es posible? ¿Fue un cuento? ¿Cómo es posible que acabe como el peor delincuente? Y no nada más acaban con su persona. ¿Qué pasó con su mensaje? Y en medio del dolor y de la angustia, ¿qué hacen? Pues recurren a lo que ellos tenían a su alcance, los textos sagrados del judaísmo, el Antiguo Testamento. Y reflexionando en estos textos, de repente se encuentran con que en el Antiguo Testamento se habla del siervo de Yahvé, el siervo de Yahvé que tenía que sufrir por el bien del pueblo, porque ese sufrimiento del siervo de Yahvé iba a liberar al pueblo de las culpas. Entonces les empieza a caer el 20. A lo mejor lo que hizo Jesús es para bien de todos. Gracias a que lo hizo, nos liberó de las culpas. ¿De cuál culpa? De la culpa de haber ofendido a Dios, que viene desde el paraíso terrenal. Aguas, el pecado original, que generó en toda la humanidad ese daño que se fue transmitiendo de generación en generación, al grado de que todo ser humano que llegaba al mundo ya traía el pecado. ¿Qué concepción tenemos entonces del ser humano? ¿Qué antropología se desprende de esto? El ser humano está dañado de raíz. El ser humano no puede salir solo en la vida. Necesita de alguien que lo venga a redimir, de alguien que venga a pagar sus culpas. Miren,
Es increíble que ahora que conocemos más de otras tradiciones espirituales del Oriente, ¿sí? Ninguna de ellas tiene un concepto del hombre tan tremendamente negativo como esta manera en que se interpretó el mensaje de Jesús. Y quiero referirme muy concretamente a San Agustín. San Agustín, siendo un santo de la Iglesia, del cual tenemos mucho que aprender, pero San Agustín ya, en el siglo IV define a la humanidad, imagínense, como una masa condenada, expresada por él en latín, masa condenada, es decir, una masa que está dañada de raíz, masa irrecuperablemente, es decir, masa que prácticamente no puede salir adelante con la vida a no ser por una intervención divina. Esto ha hecho muchísimo daño. Para todos los que trabajamos hoy en el desarrollo humano, para todos los que tratamos de que la persona descubra que es valiosa, que puede con la vida, que tiene todo para salir adelante, este mensaje no lo podemos seguir tolerando, ¿sí? Es decir, tenemos que reconocer que en estas interpretaciones, y ya no estoy hablando del nivel histórico, sino del nivel de la interpretación, de la creencia, creencias que hoy han resultado dañinas, creencias que nos limitan, creencias que poco a poco tenemos que ir soltando. ¿Sí? Y bueno, estamos ya llegando también ahora a la resurrección. La resurrección. Quiero terminar con una breve reflexión, porque para esto habrá otra del domingo de Pascua. Pero la resurrección ya no pertenece a la historia. Es que estamos hablando de una realidad que trasciende los límites del espacio, los límites de la mente. La mente no la puede entender. Pero el que la mente no la puede entender no significa que no sea real. Es real, pero es un acontecimiento de tipo espiritual. Afuera, hacia afuera, lo que nuestros sentidos pueden captar, no se puede captar esto. Es decir, que si el domingo de resurrección hubiera habido cámaras fotográficas afuera de la losa que tapaba el sepulcro, no hubieran captado nada, porque esto no se registró en el tiempo y en el espacio. Es una realidad espiritual que muchos podemos experimentar cuando ha muerto un ser querido y cuando ha dejado su cuerpo y empezamos a sentir que sigue con nosotros, empezamos a sentir su presencia, empezamos a sentir tal vez una presencia más íntima que cuando estaba con su cuerpo. Seguramente los amigos y los discípulos de Jesús, después de meses de reflexión, estando sentados a la orilla del lago de Galilea, donde recordaban aquellas veces en que Jesús, cuando estaba vivo en la historia, compartía con ellos el pescado, la convivencia de amigos, y de repente, estando allí, recordando a ese Jesús que había sido crucificado, sintieron que estaba con ellos, lo sintieron en su interior. ¿Cómo hablar de esto? Pues hablaron de resurrección, tomando en cuenta que para los judíos el ser humano no era cuerpo y alma, era una sola unidad.
y que si estaba vivo en cuerpo y alma. Así fue como lo entendieron ellos. Y así llegó a nosotros el mensaje. Jesús ha resucitado. Claro que Jesús está resucitado, porque vive con nosotros desde una realidad espiritual. Quiero terminar con una frase que me ha gustado muchísimo. Jesús en la cruz, para mí hoy, nos habla de que somos mucho más que la vida física, que tenemos que confiar y fluir con la vida. Jesús en la cruz me demuestra de que es capaz un ser humano que ha logrado vencer su ego, ¿sí? Cuando le quitamos a la cruz esa carga dolorista de la que hablábamos antes, pudiéramos descubrir que Jesús, como yo, somos uno, que la realidad no está separada, que somos todos lo mismo, que igual que Jesús, nosotros podemos aspirar a irnos despojando del ego. Ya nos tocará vivir diferentes retos, pero el que sea, podemos aprender a fluir con la vida, aceptando, viviendo nuestra vida en paz, no anclados en el pasado, ni viendo siempre hacia futuro, sino viviendo el presente, como lo hemos dicho varias veces. Y resumiendo todo esto, creo que los que me escuchan, no me crean, pero si algo de lo que yo digo les hace clic con su búsqueda personal, ¿sí? Con su historia, con sus experiencias, con aquello que anhelan en lo profundo, qué bueno que así sea. Pero tenemos que respetar el significado que cada quien le dé a la muerte de Jesús. Y quiero decir algo que para mí es importante. ¿Por qué matan a Jesús? Por una arbitrariedad cruel de los poderes en turno que quitan del medio a alguien que les molestaba. Pero ¿por qué muere Jesús? Creo que esto es algo distinto. Yo creo que aquí está el misterio profundo que nos lleva, como San Juan en su Evangelio, a decir que esto es realmente el momento más glorioso de Jesús. Jesús muere por una fidelidad total a su propia persona, a su propio mensaje, a su propio Dios, ¿sí? Por lo tanto, Él con esto nos demuestra a ese hombre fiel a sí mismo, a ese hombre fiel hasta las últimas circunstancias, hasta las últimas consecuencias, porque es fiel a sí mismo. ¿Somos nosotros fieles a nosotros mismos? ¿Confiamos? ¿Sí? Jesús podría haber evitado la muerte, simplemente con que hubiera dejado de hablar, pero no. Para él fue más importante cumplir su misión. Entonces, lo mataron como una arbitrariedad, como una injusticia de los poderes. Pero ¿por qué muere Jesús? Por ser fiel a su mensaje, ¿sí? Fue fiel hasta el último momento. Pero hay otro motivo más por lo que muere Jesús. Y ese es por amor. Por amor a los suyos y por amor a la humanidad.
En el Evangelio de San Juan encontramos algo que pone San Juan en boca de Jesús. Jesús dice en este Evangelio, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y ustedes son mis amigos, ¿sí? Por lo tanto, yo resumiría lo que a mí me deja estos días de Semana Santa. Jesús es el hombre que me demuestra de lo que es capaz un hombre fiel a su propia persona, fiel a su propio mensaje, y un hombre que ama y ama hasta el extremo. Y dice también San Juan en su Evangelio, Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Creo que en el fondo ese es el mensaje. Ese es el mensaje que lejos de llenarnos de culpa y de tristeza, nos puede decir, gracias Jesús, gracias por descubrirme que yo también puedo llegar a vivir la vida de otra manera. La Semana Santa, entonces, tiene mucho que enseñarnos. Podemos experimentar la alegría de sabernos amados, amados de tal manera que no nos lo imaginábamos, ¿sí? Y esto nos puede sostener en la vida. Y por lo tanto, la Semana Santa puede ser una ocasión no de dolor, sino de reflexión y de gozo profundo. Para el Evangelio de Juan, entonces, entendemos por qué la pasión es un evento lleno de gloria.